mimar un poco la naturaleza protectora de nuestra disciplina. Lo que voy a intentar un poco es, porque esta es una categoría, la de los trabajadores especialmente sensibles, es una categoría muy, muy especial del derecho español, ¿no? Del trabajo y en concreto del derecho de prevención de riesgos laborales. Intentar también un poquito, pues eso, pues delimitar un poco este concepto, porque en nuestra legislación, sobre todo un precepto y tres más han ido concretando qué se entiende por un trabajador especialmente sensible, pero la interpretación no ha sido pacífica y, bueno, hay que un poco delimitar la interpretación jurídica de este concepto, ¿no? Por lo que se refiere al trabajador, luego también la propia especial sensibilidad, ¿no? Y otras cuestiones relativas, pues, a la discapacidad, ¿no? O también a cómo se asimilan determinados factores de riesgo especiales, pues como son los riesgos psicosociales, los riesgos organizativos. Y me gustaría también hacer alguna referencia a algunas sentencias aquí en España que yo creo que pueden ser interesantes, porque esta problemática se da en cualquier derecho, ¿no? También en el derecho del trabajo peruano. También en el derecho del trabajo del Perú, por la propia función protectora del derecho del trabajo del Perú, pues tendrán también mecanismos para atender a estas situaciones. Pero lo que más me importa a mí es un poco ver las situaciones conflictivas y cómo se puede reaccionar ante ellas, ¿no? Esa es un poquito, va a ser el desarrollo de la ponencia. Esto, vamos a ver si en una hora se puede desarrollar. La idea es hacer una ponencia amplia, y luego después habrá un turno de preguntas, un turno de intervenciones, de preguntas, y con eso terminaríamos, ¿no? Entonces es un poco el plan para esta sesión. Bueno, como decía al principio, esta temática que vamos aquí a abordar está relacionada con una cuestión de interés general, ¿no? De un reto para la sociedad, que es la protección del derecho a la salud. Protección del derecho a la salud que tiene un carácter transversal, se aplica en distintos ámbitos, ¿no? Y especialmente en el ámbito laboral. Esta protección del derecho a la salud pues está reconocida en las constituciones de nuestro entorno, constituciones de corte social, de corte de las democracias sociales. Y, por ejemplo, en el caso de España, en el artículo 43 de la Constitución española, si lo quieren apuntar por ahí y quieren luego verlo, porque aquí pues en Internet pues tienen acceso a toda la legislación. El artículo 43 pues garantiza este derecho a la protección de la salud, aunque evidentemente esta protección constitucional pues requiere de su delimitación concreta en virtud de los desarrollos legales. Por eso es la temática que vamos a ver en las distintas leyes especiales en la materia. Por tanto, la salud es un derecho del trabajador, ¿no? Un derecho del trabajador básico, ¿no? Esencial. El propio Estatuto de los Trabajadores, que es la ley básica española del trabajo, lo contempla en el artículo 4 como un derecho básico de los trabajadores. Pero la ley especial en materia de prevención de riesgos laborales, que es la ley de prevención de riesgos laborales del año 95, que ha tenido distintas actualizaciones, aunque esa ha sido una ley que evidentemente se ha visto un poco paralizada, incluso desde antes de la pandemia por la crisis, ha sido poco atendida y en muchos aspectos se requiere incluso una actualización de la norma, pero es una norma que podemos decir que es una ley española en conexión con el derecho de la Unión Europea, en concreto con la Directiva Marco Europea. Es una ley armonizada por los principios esenciales de la Unión Europea en materia social y, por tanto, cumple todo el catálogo y todos los principios básicos en materia de protección de la salud en el trabajo. Como digo, en virtud de esta ley que acoge criterios esenciales del derecho de la Unión Europea, en el artículo 14 y el artículo 22 de esta ley de prevención de riesgos laborales
preventiva, que precisamente esta obligación luego la ley lo que hace es determinarla en preceptos concretos, ¿no? Pero de entrada lo que habría es la posibilidad a un amplio margen de responsabilidad, lo cual pues desde el punto de vista patronal, no empresarial, siempre ha dado lugar a distintas reticencias y a problemas de asimilación, ¿no? Por parte de los empresarios, ¿no? De todas maneras, me interesa sobre este punto que estamos viendo el primer aspecto que conecta con la ponencia, que se refiere al principio de adaptación del trabajo a la persona. Es un principio básico en materia de prevención de riesgos laborales y supone poner en el centro a la persona. Es decir, la persona es la figura de tutela máxima y que ocupa la atención preferente de la legislación preventiva. De manera que todas las medidas de prevención, las medidas preventivas, deben de tener en cuenta esta necesidad de adaptar el trabajo a la persona y no al revés, no de adaptar la persona al trabajo, para evitar precisamente potenciar los riesgos y aumentar los márgenes de siniestralidad. Entonces es un aspecto muy importante. Si tienen interés y quieren un poco verlo, hay un artículo en la Ley de Prevención Laborales, es el artículo 15, que entra en estos principios inspiradores de la acción preventiva. Aquí hay distintos principios, pero especialmente si pueden apagar los micrófonos porque se mezclan los ruidos, los sonidos y es un poco molesto. Si pueden apagar los micrófonos y luego ya después en el turno de debate pues los pueden abrir sin ningún problema. Bien, en estos principios que les estoy comentando, ¿qué podemos destacar? Con clase general, como he dicho, ese artículo 14 contempla la obligación de la empresa de garantizar, se convierte en deudor de salud laboral. O sea, la empresa es deudora de salud laboral. Entonces el empresario, por este artículo 15, lo que tiene que hacer es aplicar medidas, ¿no? Medidas concretas, medidas empresariales que tiene que planificar y adoptar para integrar el deber que hemos comentado general de prevención desde el punto de vista de la protección de la persona. Esto supone evitar los riesgos, como he dicho, o reducirlos, ¿no? Evaluar los riesgos que existan, combatir los riesgos, ¿no? Para garantizar ese ambiente de trabajo saludable. Lo que les voy a comentar ahora es muy importante porque es, yo creo que, esencial para comprender un poco la finalidad de esta ponencia. Tradicionalmente, en materia de prevención de riesgos laborales, siempre ha habido una cierta cultura, claro, de intentar garantizar salud. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo estos criterios y estas exigencias se han ido incrementando. Pero siempre ha habido una sensibilidad por la propia función protectora de nuestra legislación laboral de garantizar salud. Lo que ocurre es que la protección de los riesgos laborales ha tenido tradicionalmente un aspecto objetivo, es decir, se prestaba atención al tipo de actividad, al trabajo, a la naturaleza de los lugares de trabajo, es decir, a los riesgos que se generan de forma objetiva, sin importar la persona, es decir, se entendía que esos riesgos afectaban por igual a cualquier trabajador, entonces había que combatir esos riesgos de forma colectiva y de forma objetiva, porque lo importante era evitar, reducir los riesgos y lo que se evaluaba era el riesgo. De hecho, en ese mismo artículo 15 hay unas referencias concretas a esta planificación de la prevención, ¿no? Pues buscando condiciones de trabajo pues que sean más favorables y adoptando medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Es decir, que hay una perspectiva desde el punto de vista de ese artículo 15 de ciertamente pues de contemplar una tutela objetiva de los riesgos laborales. Lo que ocurre
subjetiva de los riesgos, es decir, todas las personas no responden igual ante los riesgos. Hay riesgos presentes en el trabajo, en cada puesto de trabajo, pero luego depende de qué persona esté en cada puesto de trabajo. De ahí que ese artículo 15 diga expresamente que es preciso, que es un principio básico de la actividad preventiva, que ustedes también lo manejarán en su ámbito jurídico, que es preciso adaptar el trabajo a la persona, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere pues a la naturaleza del puesto de trabajo, ¿no? Pero también sirve pues para, por ejemplo, elegir los equipos de trabajo, los medios, ¿no? Que se van a emplear en la actividad laboral, ¿no? Y de producción, ¿no? Y todo ello pues también no solamente en esta referencia a adaptar el trabajo material, sino que incluso también desde un punto de vista organizativo, ¿no? Sino que también, por ejemplo, organizativo en el sentido de que es preciso también, por ejemplo, pues evitar el trabajo monótono, repetitivo, evitar, por ejemplo, cargas excesivas de trabajo, que todos los trabajadores puedan asimilar por igual la carga de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, si esas personas, por ejemplo, asimilan esa carga y son polivalentes y son personas que realmente consiguen objetivos, se les puede premiar, pueden promocionar, pueden conseguir unas mayores retribuciones, pero si las personas esa carga de trabajo pues les repercute negativamente, lo que hay que intentar es adaptar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo. Entonces eso pues requiere una readaptación del puesto, de las funciones, de la organización de la actividad, etcétera, ¿no? Pero esta combinación es sumamente importante, porque muchas veces se pierde de vista. Y ustedes me dirán, bueno, en todo esto, a lo mejor qué teórico es, ¿no? O qué es lo que voy a intentar que no lo sea, ¿no? Pues evidentemente todo esto, desde el punto de vista de nuestra legislación laboral en España, pues evidentemente este descuido, ¿no? Desde la perspectiva subjetiva, es decir, este descuido en la adaptación del trabajo a la persona, tiene efectivamente consecuencias desde el punto de vista de la siniestralidad y sobre todo desde el punto de vista de la posible responsabilidad ulterior de la empresa en caso de daño laboral. Si no se han adoptado estas medidas, si la empresa ha manifestado un comportamiento de omisión, ¿no? Incluso pues negligente, pues todo esto puede repercutir desde el punto de vista de la responsabilidad de la empresa, tanto a efectos de las sanciones públicas como desde el punto de vista de las responsabilidades de daños y perjuicios y con la correspondiente indemnización que se puede aplicar por parte de los tribunales. Entonces es una cuestión esta que parece que no, pero a la larga esto tiene consecuencias prácticas, porque un comportamiento diligente en este aspecto sirve posteriormente para descargar responsabilidad. En ese artículo 15, por ejemplo, también hay una referencia a que la empresa deberá en cierto modo tener en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores. Y dice que especialmente pues, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y que esto pues, lo tendrá que tener en cuenta a la hora de encomendar las tareas o las funciones que va a desarrollar. Pero esa es una perspectiva que sigue siendo todavía muy relacionada con una dimensión objetiva de los riesgos. Es verdad que obliga a tener en cuenta la capacidad individual de cada trabajador, pero este principio como realmente se colma, como realmente consigue su máxima expresión de protección es con su combinación con la figura del trabajador especialmente sensible, que es la figura que está regulada en el artículo, por si lo quieren también apuntar y lo quieren luego ver, en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales Española. Ese artículo 25 contempla esa figura del trabajador especialmente sensible y es muy importante porque es ya la máxima expresión del tratamiento subjetivo del riesgo laboral. Es decir, el riesgo interpretado en función de la persona en cuestión. Y ahora vamos a ir un poco a él. Por tanto, lo que he hecho hasta ahora, ¿no?, es hablar un poquito de este principio general, básico, esencial, que es de adaptación del trabajo a la persona. Como digo, este principio ahora lo vamos a vincular a la noción de trabajador especialmente sensible. Bueno,
emocionales, físicas, psicológicas, psicofísicas, naturales, biológicas, requieren de esta protección adicional, ¿no? Este sería el tratamiento. Bueno, ese artículo 25 es un artículo complejo porque lo que viene a hacer es a regular, si luego lo pueden ver, si tienen interés y luego lo pueden repasar, es interesante. El artículo 25 se refiere a la figura general de trabajador especialmente sensible. Y luego hay unos subsiguientes artículos, que son el artículo 26, 27 y 28, que se refieren a los grupos especiales de riesgo. Entonces, el 25 lo que hace es delimitar qué se entiende por trabajador especialmente sensible. Luego, el artículo 26 desarrolla una figura especial que es la protección de la maternidad como situación por excelencia de protección de una situación biológica específica como es la de la maternidad. El artículo 27 contempla a los menores de edad que a pesar de ser tienen capacidad para trabajar, ¿no? Que tiene que ser complementada porque está limitada hasta que tienen mayoría de edad, pero menor de edad puede trabajar, y eso requiere un tratamiento especial de la prevención de riesgos laborales. Ese artículo 27 lo desarrolla. Y luego el artículo 28 tenemos a los trabajadores temporales, trabajadores que prestan servicios con contratos de duración determinada. Y estos trabajadores, por su menor grado de experiencia, incluso por su posibilidad de estar asimilando contenidos técnicos, o incluso porque son trabajadores que están en fase de perfeccionamiento, pues necesitan medidas especiales porque no tienen todas las herramientas para poder desempeñarse en un contexto saludable desde el punto de vista laboral. Como ven, son todas circunstancias subjetivas. El artículo 26 pues protege a la mujer en estado de maternidad, pero quiere proteger la propia maternidad e incluso pues el estado de salud del feto, ¿no? Menor de edad, pues solamente aquellos trabajadores que están menor de edad y que estén en puesto de trabajo, los que le afectan especialmente esta minoría de edad, está todavía en fase de formación, en fase de maduración, en fase incluso de desarrollo personal físico, ¿no? y psicológico. Entonces es importante esta vertiente subjetiva. También subjetivo es el contrato, los trabajadores temporales, que solamente ellos y no otros son los que están llamados especialmente a recibir medidas de protección específicas para combatir la menor experiencia frente al trabajo. Son tres preceptos, 26 y 28, que entran en grupos especiales de riesgo, pero a mí me interesa más el artículo 25 porque es un precepto que evidentemente tiene una importante función protectora y que además tiene una protección, como se suele decir, una vis atractiva, una vis protectora, amplia, extensiva, que intenta abarcar al mayor número de personas. Por esta vía es por la que se consigue potenciar la dimensión subjetiva de los riesgos laborales. Este artículo, que no deja de ser desarrollo del artículo 14, que comentaba al principio, que es el artículo que contempla el deber de la empresa de garantizar salud en el trabajo, este artículo desarrolla esa obligación concreta de la empresa, el ser garante de salud laboral, y obliga a la empresa a garantizar de forma específica pues la protección de los trabajadores sensibles. De esos trabajadores que por sus características personales, ahí está la subjetividad, en sus características personales, que son particulares, o por su estado biológico, esto puede ser enfermedades que sean temporales, exageras, por ejemplo, pues no sé,
seguir aplicando el trabajo de ninguna manera, hay que adaptar el trabajo a la persona. Esa es la obligación esencial, ¿no? O, por ejemplo, yo no estoy hablando de estados biológicos, sino, por ejemplo, imaginemos un trabajador, no sé, un trabajador que trabaja en la construcción, que nunca ha tenido ningún problema, llega a una determinada edad, tiene 51 años y tiene pues precipitadamente o sobrevenidamente tiene mareo, vértigo. Pues evidentemente lo que hay que hacer es adaptar el trabajo a la persona. Y eso, por ejemplo, requerirá que este trabajador pueda seguir trabajando, pero, por ejemplo, no podrá realizar trabajos en altura, ¿no? O a lo mejor habrá que intentar, en algunos casos, pues a lo mejor pues intentar suspender el contrato temporalmente para si puede recuperar la capacidad, no sé, dependiendo de la situación. Eso hay que evaluarlo, pero ahí es la importancia de la evaluación subjetiva de los riesgos con esos trabajadores que realmente tienen esta posibilidad, ¿no? Esto da lugar a mucha problemática. Por ejemplo, el estado biológico, esto incluso, por ejemplo, ha habido casos en los que se ha incluido en esta figura, por ejemplo, a los trabajadores que trabajan en estaciones de servicio, que son los que ayudan, los que dan el servicio de surtir los depósitos de los coches, el depósito de los carros, pues lo llenan estas personas, y que en esa exposición a la gasolina, al gasoil, ¿no? Algunos trabajadores, no todos, pero algunos sí, son especialmente sensibles a el riesgo de perder la capacidad biológica reproductiva. O sea, les afecta hasta el punto de llegar a la esterilidad, ¿no? O sea, realmente esto da lugar a una problemática importante que específicamente lo que supone es que cualquier persona puede estar dentro de esta figura del trabajador especialmente sensible, porque realmente hoy no lo sabemos, pero a lo mejor mañana puede que estemos dentro de esta figura o que nos pueda afectar, y si nos afecta un riesgo de forma subjetiva, tenemos derecho por esta ley, por este precepto, a que la empresa adapte el trabajo a la persona. Por esto que comentamos al principio, adaptación del trabajo a la persona y no al revés, no el trabajo a la persona. Luego es cierto que este artículo hace referencia expresa a unas situaciones en las que son más claras, ¿no? Porque se tiene en cuenta pues aquellas personas que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial mediante pues algún tipo de discapacidad o reconocida oficialmente, o incluso algún grado de incapacidad que en sus grados incipientes son compatibles con el trabajo, la incapacidad permanente parcial o total, ¿no? Pues permiten compatibilizar con el trabajo. Por tanto, aquí evidentemente es palmario, ¿no? Es evidente que estas personas tienen una subjetividad concreta, y aquí pues sí que realmente lo que se requiere es adaptación de puesto de trabajo, equipos de trabajo especiales, herramientas o equipos de trabajo que permitan individuales, ¿no? Que permitan garantizar ese trabajo saludable, etcétera, ¿no? Entonces aquí esta figura tiene menos problemas, y de hecho pues aquí hay guías institucionales que permiten un poco estereotipar cuál es la medida necesaria ante determinada situación de, por ejemplo, de discapacidad, etcétera, ¿no? Esa es una cuestión importante. En estos casos, y detectando esas situaciones, porque aquí tendríamos dos supuestos. Uno, situaciones que no son conocidas, pero que la empresa debe de estar evaluándolo constantemente para anticiparse al riesgo. Y luego hay situaciones en las que no están certificadas institucionalmente, pero son evidentes, ¿no? Por ejemplo, o que incluso el trabajador lo puede poner en conocimiento de la empresa. Por ejemplo, lo que decía antes, oye, que es que ahora tengo vértigo. O es que, mira, por ejemplo, es que ahora realmente he tenido COVID y estoy en una situación de COVID persistente. Y se lo comunica, entonces ya la empresa, cuando te lo comunica al trabajador, se ve obligada a implementar medidas. Es decir, a garantizar que ese puesto de trabajo sea un puesto de trabajo inicuo desde el punto de vista de los riesgos laborales, ¿no? Entonces esto, ¿cómo la empresa lo tiene que...? Ya digo, cuando hay reconocimiento oficial no hay ningún problema, pero el problema está en detectar la situación de especial sensibilidad. En estos casos, ¿cómo se detecta?
trabajo. Eso es una de las vías. Otra vía también es la propia relativa a la evaluación de la salud. Periódicamente los empresarios tienen que evaluar la salud de los trabajadores, únicamente desde el punto de vista de su aptitud o no para el trabajo, no a efectos porque son muchas cuestiones pueden ser íntimas, ¿no? Entonces no es un análisis de la salud transversal, sino solamente en aquellas cuestiones que tengan relación con la actitud o no para el trabajo, o para tener información para poder cumplir con su obligación de adaptar los puestos de trabajo. Entonces, una de las fuentes que permiten adoptar medidas de prevención es la evaluación de la salud. Y vista esta información, será la información precisa y necesaria para adoptar las medidas preventivas y de protección que sean necesarias y que se precisen pues, para garantizar lo que dijimos al principio, que era la deuda de salud laboral que tenía la empresa. Por tanto, estamos ante una vertiente nueva, más protectora, que igualmente intenta evitar o disminuir los riesgos. Y eso está en la cultura preventiva, es esencial. Pero ahora desde el punto de vista de los trabajadores especialmente sensibles. Ahora desde una perspectiva subjetiva, que es un plus más que se debe de exigir a la empresa, que es una forma muy importante de disminuir o de reducir la siniestralidad. Sobre todo, y esto es una cosa que realmente se está viendo en la práctica, que cada vez es más complejo la gestión de los riesgos, por la distinta incidencia que tienen los riesgos en las personas. Entonces, no todas las personas responden igual a los riesgos laborales. Antes me hacía referencia, por ejemplo, a los riesgos organizativos, ¿no? Entonces es una cuestión esta, pues evidentemente polémica. Ya digo, en muchos casos, incluso la propia empresarios, como decía, intentan un poco, pues, demandar un cierto grado de seguridad, porque realmente esta obligación de evaluación extensiva, ¿no? Y amplia, pues también sitúa a las empresas en un papel en cierto modo incómodo y de incertidumbre desde el punto de vista de su obligación de garantizar salud laboral y sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad. Pero evidentemente esta finalidad de esta norma es intentar atraer esa sensibilidad de los trabajadores y ver cuándo esos riesgos o peligros pueden ser mayores para determinados trabajadores. Y que todo eso termine en una protección efectiva del trabajador, que es lo que dije al principio, que es la figura esencial, ¿no? Esto de la especial sensibilidad, ¿no? Se ha contemplado en cierto modo en un sentido amplio. Es un poco lo que estoy contemplando, que también ha obligado a la justicia, a los tribunales de justicia, a pronunciarse caso a caso. Porque ciertamente la ley, en el artículo 25 de la Ley de Prevención Laborales, contempla una delimitación, pues, ciertamente genérica, ¿no? de lo que es la especial sensibilidad. Tiene una clara función protectora, evidentemente, pero la jurisprudencia, en su labor interpretativa y de hacer justicia, pues ha ido calificando muchas situaciones. Algunas me voy a referir ahí al final de la ponencia, pero queda aquí apuntado, por ejemplo esto, ¿no? Que ese sentido amplio lo que hace es, pues, tener en cuenta las características personales del trabajador, ¿no? A efectos de delimitar condiciones o circunstancias que hacen al trabajador más vulnerable, ¿no? Más vulnerable a la hora de sufrir, pues, ciertos riesgos laborales. Como decía, esto afecta, pues, a trastornos patológicos que pueden ser definitivos, que muchos de ellos, como dije, están previstos por algún tipo de discapacidad o de incapacidad laboral, o también pueden ser transitorios. Esto también es importante porque las personas no somos máquinas, no somos ordenadores, no somos robots, y por tanto, en una relación de trabajo indefinida, de tracto sucesivo hasta el día de la jubilación, evidentemente, en algunos momentos de la relación laboral pueden sobrevenir circunstancias que alteren la capacidad para trabajar. Entonces, no pueden exigir el mismo trabajo y en las mismas condiciones de cualquier modo, sino que realmente en algunas circunstancias, que muchas de ellas pueden ser transitorias, pues deberá de readaptarse
discapacidad originaria, ahí se activa inmediatamente la obligación de la empresa de readaptación del puesto de trabajo. Porque esa circunstancia que estoy comentando, que puede ser transitoria, como estoy diciendo, puede afectar o incidir negativamente, ¿no?, en el desarrollo del trabajo, en el desempeño de la actividad, en condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es una cuestión importante que es preciso atajar. Bien. Como digo, el artículo hace referencia a la discapacidad física psicosensorial. Te digo que es una cuestión más pacífica porque viene o suele viene reconocida oficialmente, lo que permite es objetivizar la situación, ¿no? Y lo que supone es activar la medida de protección ya inmediatamente, ¿no? Este reconocimiento viene desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, ¿no?, en conjunción con las autoridades laborales competentes, y yo digo que tiene una menor problemática en la práctica. El problema está en el grado de discapacidad cuando no se contempla expresamente, ¿no? Entonces el artículo 25 protege incluso las situaciones de minoración de la capacidad para el trabajo que no son reconocidas, ¿no? Entonces realmente esto contempla pues una situación nueva para la empresa que supone en muchos casos la labor de ocuparse constantemente de la gestión de los riesgos laborales, de la evaluación, ¿no?, y que presupone por parte de la empresa un comportamiento diligente en la gestión de los riesgos laborales y en general de la salud laboral, porque ya no estamos hablando aquí de los riesgos laborales objetivos, sino de la gestión subjetiva de los riesgos laborales, que es lo importante que estamos aquí diciendo. Por lo tanto, la fuente de problemas se da en esta materia ante el desconocimiento de esa sensibilidad especial del trabajador. O sea, ¿cuándo podemos, si no depende de un reconocimiento oficial, que eso es objetivo, ¿cuándo se le puede a la empresa exigir ese rigor y esta necesidad de proteger? Entonces la problemática está en el desconocimiento de la mayor sensibilidad o de la especial sensibilidad, ¿no? Como he dicho en el artículo 15, como un principio, se prevé que la evaluación de riesgos, ¿no?, debe tener en cuenta pues aspectos relacionados con las características personales y en concreto con la capacidad psicofísica de los trabajadores. Quiero decir con esto que en relación a la evaluación de los riesgos, tiene que haber en esa evaluación también un componente subjetivo de la gestión de la salud laboral, no solamente objetivo, que es lo más sencillo, y que supone estar en la evaluación y en la gestión colectiva de los riesgos. Hay que también tener una consideración individual de los riesgos, porque lo que nos importa es proteger a la persona. Incluso esta es una cuestión realmente compleja, ¿no?, y problemática, porque también en muchas situaciones incluso el trabajador no conoce que es un trabajador especialmente sensible, lo cual es un problema adicional, ¿no? Pero la empresa está obligada, porque es garante de salud laboral, entonces la empresa tiene que hacer todo lo posible para conocer esa especial sensibilidad. Y el empresario tiene que evaluar, ¿no?, esas condiciones para detectar estos supuestos, situaciones que a lo mejor el trabajador ignora que tiene una especial sensibilidad a determinados riesgos, que tiene mayor probabilidad de sufrir un accidente de trabajo o un daño laboral ante determinados riesgos que otros trabajadores. Y eso lo debe también de testar, ¿no?, de evaluar la empresa en su acción preventiva. Muy importante, y sobre todo en este mundo que tenemos actualmente, en el que la revolución tecnológica, las aplicaciones informáticas, el trabajo digital, la hiperconexión, la conexión constante, realmente ha planteado nuevos problemas desde el punto de vista de la salud laboral, introduciendo en el ámbito del trabajo nuevos factores de riesgo psicosociales y organizativos. Ese es un aspecto muy importante que viene a complicar mucho más la gestión de los riesgos laborales por parte de las empresas, ¿no? Son
sistemáticas del trabajador frente al trabajo. Nos pasa en este ámbito de las nuevas, no de las nuevas tecnologías, porque la tecnología ya no es que sea nueva, sino que está en constante cambio. Y muchas veces, no, yo diría que siempre la legislación va por detrás, ¿no? Va intentando dar respuesta a estos problemas, pero es imposible ir al ritmo de los avances tecnológicos aplicados al trabajo digital, a las conexiones telemáticas, al trabajo remoto, al trabajo a distancia. Pero evidentemente eso es una fuente nueva de riesgos psicosociales y organizativos. Y por tanto, desde el punto de vista de los trabajadores, no sé, piensen ustedes, trabajadores que han tenido, pues lamentablemente, situaciones fatídicas, familiares, personales, problemas que no les hacen estar transitoriamente a un 100% y se les exige la misma carga de trabajo o incluso se les intensifica, y a lo mejor en esas fases pues sí que se requiere pues una cierta adaptación, ¿no? Y ahí es cuando vienen los problemas de estrés, ¿no? El burnout, que es el síndrome de estar quemado, como se llama, ¿no? Que da lugar a la frustración laboral de la persona, que luego irremediablemente repercute en la empresa, porque la empresa no deja de ser más que un equipo, y si ese equipo no funciona, si no funciona un trabajador o unos trabajadores pues no se ven frustrados, al final eso va a tener consecuencias para todo el equipo, ¿no? Y ya no digamos las situaciones de acoso moral o el mobbing, ¿no? Entonces estas cuestiones de organización deficiente, potenciadas como cuando se les echa al fuego gasolina, ¿no? Pues realmente son una nueva brecha desde el punto de vista de la especial sensibilidad de los trabajadores pues a los riesgos laborales, ¿no? Y esta deficiente gestión y organización del trabajo, de las funciones del trabajo, es uno de los aspectos pues que siempre están en constante evaluación, ¿no? Aquí hay que decir que, como dije antes, que los trabajadores no son ni máquinas ni robots, ¿no? Es decir, que el grado que tienen los trabajadores de tolerancia de la carga de trabajo o de la organización del trabajo, esa tolerancia, el grado de tolerancia no es siempre igual, ¿no? No hay una asimilación homogénea de los trabajadores respecto de la organización. Por eso la empresa debe de tener una especial sensibilidad a la hora de gestionar la organización de las condiciones de trabajo. Esta es una cuestión muy, muy importante, y todo lo que sea que la empresa, que tampoco hace falta que haga, no sé, excesivas actividades preventivas, pero sí el poder manifestar mediante, pues no sé, protocolos internos de actuación, cursos de formación en este ámbito, pues por ejemplo, acciones formativas en relación a la desconexión del trabajo, a los riesgos de la interconexión, pues por ejemplo, no son cuestiones que eso queda, hay constancia de esas acciones por parte de la empresa, y dan a entender un comportamiento dirigente de la empresa que a la postre lo que permitirá es que la empresa pueda no descargarse de responsabilidad ante supuestos de siniestro, ¿no? Es una cuestión esta muy, muy importante, ¿no? Luego hay otras que, como he dicho, pues son más claras, ¿no? Por ejemplo, la temporalidad, ¿no? En muchos casos el abuso de la temporalidad. Pues evidentemente la temporalidad hace que los trabajadores sean especialmente sensibles a determinados riesgos, ¿no? Por esas circunstancias subjetivas. Esta temporalidad da lugar a situaciones de peligro, ¿no? Realmente importantes, ¿no? O por ejemplo, no, quizá aquí esto no lo dice la norma expresamente, pero sí que se puede también incluir en el tema del artículo 25, que es el artículo general que se refiere a la protección de los trabajadores especialmente sensibles, que se refieren pues a aquellos trabajadores, por ejemplo, que tienen condiciones especiales de tiempo de trabajo, ¿no? Con jornadas que pueden ser más penosas, más onerosas, por ejemplo, trabajadores nocturnos o trabajadores a turnos. Evidentemente, este tipo de trabajadores pues también muestran una especial sensibilidad y requieren de una adaptación concreta del trabajo y de una evaluación de riesgos y una evaluación de la salud para ver cómo asimilan el trabajo en turnos que están desconectados con los usos sociales de desarrollo vital, ¿no? Entonces aquí realmente, por ejemplo, en España, tanto la doctrina laboralista como la doctrina jurisprudencial
capacidades profesionales y que, bueno, pues que no tenga una repercusión negativa desde el punto de vista de sus ingresos económicos, ¿no? Esto es una cuestión pues que en algunos casos será complejo, ¿no? Y si no es posible el cambio de puesto de trabajo, sobre todo en las situaciones transitorias, la suspensión de la relación laboral. Suspender la relación laboral severamente hasta que el trabajador recupere y pueda volver a la situación originaria. Y si no es posible, pues esta situación va a dar lugar a supuestos de incapacidad permanente, que dará lugar, pues dependiendo de la incapacidad, si son compatibles con el trabajo, a un trabajo a menor intensidad, menor acción por parte del trabajador, y si realmente esta incapacidad denota la incapacidad absoluta para el trabajo, pues la posibilidad de trabajar y la percepción por parte de la seguridad social de la prestación social correspondiente, ¿no? Ese es un poquito podríamos decir, los mecanismos de protección. Lo que sí que es importante destacar es que en muchas situaciones los trabajadores no podrán ser empleados, porque lo que se intenta es que no desarrollen trabajos en puestos de labor, ¿no?, que sean incompatibles con sus características personales. Ahí es donde viene otra vez el tema del análisis subjetivo, la subjetividad, ¿no? Entonces aquí realmente supone que el trabajador no podrá ser empleado, ¿no? Pues le digo, en estas situaciones, en estos estados, ¿no?, o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas que requiere el trabajo y que están en conexión con sus puestos de trabajo. Es una cuestión esta importante, ¿no? Voy a resaltar algunas dudas aplicativas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las circunstancias que podemos determinar como personales por el estado de salud biológica? Eso es un problema, o sea, que lo he puesto de manifiesto, pero quiero resaltarlo para que se tenga en cuenta, ¿no? La evaluación es un medio de control, ¿no? Pero quiero resaltar que este conocimiento de la circunstancia personal de especial sensibilidad puede provenir a instancia de la empresa, lo cual será muy positivo porque denotará un comportamiento diligente de la empresa, o también puede venir a instancias del propio trabajador, que pero esto tiene que quedar constancia, porque si no luego no lo va a poder hacer valer el trabajador a efectos de compensar los daños que haya podido sufrir. Entonces el trabajador debe decir: yo advertí a la empresa fehacientemente, por escrito, por comunicación, y la empresa no adoptó medidas de prevención concretas. En cuanto que el trabajador insta a estas situaciones, activa una obligación por parte de la empresa de gestionar esa situación, ¿no? En algunos casos, aunque no haya reconocimiento oficial, puede tratarse de situaciones que sean evidentes, ¿no? Situaciones que sean pues visibles, ¿no? Que se puedan fácilmente reconocer. Si eso es así, la obligación de la empresa realmente es evidente que se debe de activar y se debe de reclamar, ¿no? Pero yo digo que muy importante es que si el trabajador conoce esas situaciones, las ponga en conocimiento de la empresa. Por ejemplo, en el tema de la maternidad. En el tema de la maternidad hay trabajos para mujeres trabajadoras que están en situación de gravidez que son incompatibles con el trabajo. ¿Cuándo se activará esa obligación? Evidentemente, cuando el estado de gravidez es evidente, pues ya la empresa tiene que tomar medidas, pero la trabajadora puede previamente comunicárselo a la empresa, que es mejor. Entonces, todo lo que sea la instancia del trabajador, la colaboración del trabajador, el dar información al trabajador, porque si no obligan a la empresa a estar en un constante evaluación en ese terreno que he dicho antes, que es un terreno inseguro, de incertidumbre. Pero también se requiere una colaboración del empleado. Porque si son situaciones que no son evidentes o fácilmente reconocibles, no van a suponer obligación para la empresa. Entonces también, si el trabajador puede anticipar
anticiparse, primero se hace un bien a sí mismo y por otro lado ayuda a la empresa, lo cual es lo ideal, ¿no? Lo normal es que el trabajador advierta esas situaciones y bueno, pues lo evidente y razonable es que sea acreditándolo de forma oportuna, es decir, no siendo un mero sentimiento, una mera situación, sino que debe tener pues mira, he ido al facultativo médico y me ha indicado pues esa situación, entonces la hago patente en el ámbito laboral para que se tenga en cuenta y se actúe en consecuencia, ¿no? Como digo, una de las cuestiones aquí importantes son los reconocimientos médicos que practica la empresa que sí que pueden servir para detectar esas situaciones, ¿no?, de especial sensibilidad de los trabajadores respecto de sus condiciones subjetivas. Es un ámbito importante de actuación. Bueno, me voy a referir ahora, aunque sea brevemente, a algunas situaciones que la jurisprudencia ha ido, por ejemplo, pronunciándose, ¿no? Por ejemplo, en relación al derecho al cambio de puesto de trabajo, que es una cuestión esta muy importante, que se ha demandado en muchos supuestos, trabajador que pide el cambio de puesto de trabajo en supuestos de disminución de la capacidad de trabajo física. Aquí los tribunales han venido, cuando la situación está acreditada, cuando hay fundamento para ello, ha venido garantizando la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Nuestra legislación, que se contempla en el artículo 41, normalmente esta modificación está contemplada. Esto, por ejemplo, se ha tenido en cuenta para el personal estatutario de la seguridad social o también para los trabajadores sanitarios. Ha sido una cuestión esta reclamada, eso que decía antes del estado biológico. Y esta modificación sustancial de condiciones de trabajo, como está contemplada en nuestra legislación, piensa en la modificación de las condiciones cuando sean sustanciales, pero por interés de la empresa. Bueno, pues ante esta figura del trabajador especialmente sensible, la jurisprudencia ha podido aplicar la modificación sustancial no en beneficio de la empresa en causas de casos adversas empresariales, cosas económicas, técnicas, productivas o organización, que es el contexto normal o ordinario, sino que las ha aplicado por un interés de protección de la persona, por un interés de protección de la salud, permitiendo la modificación sustancial para beneficiar a la trabajadora y con ello garantizar el derecho del trabajador al cambio de puesto de trabajo. Esa es una cuestión muy importante. O por ejemplo, otra, aquí tenemos esta legislación, un recargo de prestaciones que puede ir entre un 30 y un 50%. Aquí en nuestra materia tenemos la posibilidad de exigir la responsabilidad administrativa, las sanciones, que ya saben, por el principio de non bis in idem es incompatible con la responsabilidad penal, que normalmente es por el principio de intervención mínima, es una acción ya extrema, normalmente estamos en el ámbito de las sanciones, y por otro lado tenemos en caso de daño y en caso de que la responsabilidad objetiva de la seguridad social, las prestaciones no cubran el 100% del daño, cabe en caso de negligencia por parte de la empresa de compensar económicamente mediante indemnización daños y perjuicios. Pues bien, si además esa negligencia empresarial es severa, es una negligencia cualificada, la justicia puede aplicar un recargo adicional a las prestaciones entre un 30 y un 50, que es compatible con la responsabilidad civil de daños y perjuicios. Entonces es una cuestión muy importante que se ha reconocido en estos casos de negligencia en la atención a los trabajadores especialmente sensibles. Por ejemplo, en un caso, por decir un caso, que es este caso que se ha dado con algunos policías en el ámbito de las municipalidades, en los que se ha producido unas situaciones de agravación al riesgo de ruido, por ejemplo, en determinadas actividades ligadas, por ejemplo, en fiestas o en situaciones en las que hay un aumento del sonido, y esos trabajadores tienen una sensibilidad especial a algunas situaciones como se llama técnicamente, de hipoacusia neurosensorial, es decir, que el riesgo les hace un daño es potencialmente superior, ¿no? Entonces aquí realmente se producen estas situaciones. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores sanitarios, en el ámbito de los servicios de salud, ¿no? Como decía, pues esta exigencia de pedir el cambio de puesto de trabajo es
las situaciones pues prototípicas, ¿no? Y que tiene pues un fundamento esencial que está ligado pues a poner de manifiesto esta necesidad, ¿no?, de garantizar la compatibilidad de la persona con el trabajo, ¿no? Entonces, estos puestos de trabajo deberán adaptarse a las circunstancias subjetivas para evitar esos esfuerzos innecesarios o acciones o sobrecargas que repercutan en un empeoramiento de la salud de la persona, es decir, que incidan perjudicialmente en el trabajo. Por tanto, aquí en estos casos de puestos de auxiliar de clínica, ¿no?, de atención, ¿no?, que requieren pues sobrecargas, movimientos, pues realmente cuando el trabajador no está al 100%, pues requiere no ya la adaptación del puesto, sino el cambio de puesto de trabajo. El trabajo es diferente, es compatible, ¿no?, con su estado de, ¿no? O por ejemplo, el tema este que comentaba de los riesgos pues, a la vida, por ejemplo, ahí en la justicia pues hay ya distintas sentencias del Tribunal Supremo que han venido reconociendo, ¿no?, pues en la necesidad de contemplar esta necesidad de cambio de puesto y en el caso de que no se produzca la posibilidad de acceder a este recargo de prestación, como he dicho anteriormente, ¿no? Y también tiene una repercusión importante desde el punto de vista de las infracciones administrativas que se puedan producir, ¿no? Bueno, ya digo, el tema es muy interesante. El tema se eligió porque realmente es una cuestión que muchas veces queda como aparcada, como relegada, esta vertiente subjetiva de la gestión de los riesgos laborales, y siempre estamos un poco pensando en esta dimensión objetiva, y aunque fuera en una ponencia como esta, resaltar esta importancia y el intentar un poco adaptar los nuevos principios de la prevención de riesgos laborales a estas nuevas situaciones que un poquito hemos ido ahí describiendo. El tema podría dar lugar a un mayor desarrollo, pero bueno, yo creo que con esto cumplimos con el propósito de la acción formativa y nada, les agradezco mucho su atención, espero que haya sido la ponencia de su interés y quedo a su disposición para el debate. Así que nada, muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo López Ahumada, por su participación, por su ponencia el día de hoy, muy interesante con el tema el principio de adaptación del trabajo a la persona respecto a los trabajadores especialmente sensibles. Muchísimas gracias, doctor. También mencionarle las disculpas de parte del presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo. No nos pudo acompañar el día de hoy por motivos de viaje, doctor. Hacerle presente. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, doctor. Bueno, no antes, sin pasar de repente, invitar a los participantes si tuvieran alguna pregunta. Bueno, no habiendo preguntas por parte de los participantes, se les menciona que la palabra clave del día de hoy es la palabra trabajo. Invitarlos también a que puedan suscribirse a